Vamos a hablar precisamente el día de hoy de lo que es un evangelio de compasión y misericordia. Un evangelio de compasión y misericordia. Y para ello vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 16. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera, Hebreos 13, 16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Qué tremenda enseñanza la que nos da la palabra. No se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este evangelio de una manera práctica, Señor, de una manera objetiva. Que no solo lo deseemos, sino que lo hagamos con nuestro esfuerzo, con lo que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has bendecido. Tú has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso y compasivo, y nos enseñas a nosotros a ser misericordiosos y compasivos con los necesitados. Bendice tu palabra, bendice cada corazón, abre las mentes y los corazones de aquellos que quizá escuchan por primera vez. Habla a sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero honrar la presencia de los misioneros Larson, hermano Ricardo, hermana Juanita, como son los nombres que ellos adoptan en español, porque ellos han sido misioneros en España, en México y en Panamá. No sé si hay algún otro lugar, pero esos son los 3 lugares donde ellos han estado ministrando, han abierto obras, han abierto iglesias, han desarrollado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también han estado aquí como misioneros entre el pueblo hispano en Estados Unidos. Y para nosotros han sido de gran bendición. Para mí, para mi esposa, en lo personal, ellos han sido de gran bendición, son una inspiración. Y para todas las iglesias hispanas y para nuestra iglesia, él fue el que me trajo a esta iglesia, por si no lo sabían. ¿Aló? La primera persona que me recibió cuando yo vine a la puerta abierta fue hermano Ricardo Larson, porque él estaba a cargo de todos los ministerios hispanos. Así es que, si no les gusta, pues es una bendición. Hermano Ricardo, hermana Juanita, siempre nos aman mucho, por eso nos visitan de vez en cuando. Gracias, hermanos Larson, por ese legado precioso que han dejado. Y precisamente, hermanos, de eso se trata el evangelio. El evangelio que Jesucristo enseñó no fue un evangelio teórico, fue un evangelio práctico, un evangelio de manifestaciones reales de amor y de misericordia. Y eso es lo que Él enseña a sus hijos, a su pueblo, para que nosotros aprendamos, como les dijo cuando les enseñó la parábola del buen samaritano, les dijo que hiciéramos nosotros lo mismo, que tuviéramos misericordia de nuestros vecinos, de nuestros amigos necesitados. Una de las características principales del evangelio es que la manifestación del amor y de la fe se tiene que evidenciar a través de hechos prácticos, a través de realidades, porque venimos de una cultura donde muchas veces hemos sido decepcionados por promesas, por palabras, por ofrecimientos que nunca se cumplieron. Pero el evangelio no es de promesas ni de
ofrecimientos, sino es de realidades que se expresan en la vida diaria, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, especialmente con los necesitados. El Evangelio se vive y se demuestra a través del amor y el servicio a nuestros semejantes, especialmente aquellos que están en condiciones difíciles, en pobreza, en situaciones de enfermedad, en situaciones que no pueden ayudarse a sí mismos. Para eso es el Evangelio, para que nosotros extendamos nuestro amor hacia ellos y podamos compartirles de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Cada creyente, cada iglesia debe evaluar si su fe, su amor en Dios ha sido puesta en práctica en nuestra relación con nuestros semejantes. Primeramente entre nosotros mismos como hermanos, porque Dios establece un orden. El amor hay que transmitirlo primero entre nosotros y luego a nuestros semejantes. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Tenemos que ser congruentes, tenemos que empezar bien, tenemos que amarnos entre nosotros mismos, ayudarnos entre nosotros mismos y luego extender ese amor a nuestros semejantes. Vivimos en un mundo plagado de indolencia. Vivimos en un mundo donde prevalece el egoísmo, un mundo lleno de desigualdades y de injusticias. Y Dios espera que sus hijos aprendamos a hacer el bien y aprendamos a compartir lo que hemos recibido de Dios. Dios nos saca del mundo para establecer una manera diferente de vivir, para establecer en nuestros corazones una nueva cultura, una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida, el mundo y a nuestros semejantes, a través del amor que recibimos de Dios, que primero nos hace desprendernos de nuestro egoísmo personal y luego empezar a pensar en los demás. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros, siempre hay algo que podemos hacer por nuestros semejantes. Por eso Dios espera que aprendamos a hacer el bien y que aprendamos a compartir lo que hemos recibido de Dios, especialmente con los pobres y con los necesitados. Por eso la compasión y la misericordia tienen que ser enseñados y practicados. El Evangelio desde el principio, desde que Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel, les enseñó cómo deberían de tener misericordia de la huérfana, de la viuda, de los necesitados, de los extranjeros, de los pobres. Dejó leyes concretas y específicas para que el pueblo de Israel no se olvidara de los necesitados. Entonces no fue una recomendación teórica, sino que fue una recomendación práctica. Incluso en sus producciones, en su agricultura, tenían que reservar de sus productos, de sus ganancias, para aquellos que no tuvieran y que ellos les podían ayudar. Pero al mismo tiempo Dios establece un orden. Nosotros los cristianos venimos de un mundo que está de cabeza, de un mundo desordenado, donde las cosas se hacen conforme los sentimientos, conforme el egoísmo de cada persona, y a veces no hacemos las cosas bien. A veces somos buenos para ayudar a otros, pero no estamos atendiendo a nuestra familia. Entonces, en ese sentido, Dios dice, ok, si quieres ser una persona buena, si quieres ser una persona que atiende a los demás y que es de bendición para otros, primero lo tienes que hacer con tu familia. Primero lo tienes que hacer con los tuyos. Ese es el orden correcto. 1 Timoteo 5:8, también de la Nueva Traducción Viviente, nos dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera, y son peores que los incrédulos. Aquellos que no atienden sus casas, que no se preocupan del bienestar de su propia familia. Primero eso, y luego nosotros
Si estamos bien en esa área, entonces estamos en capacidad de ir más allá. Y allí es donde la generosidad de Dios empieza a desarrollarse en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Y Dios lo empieza a bendecir para cubrir sus propias necesidades y para que pueda seguir siendo generoso o generosa. El cristiano fortalece su fe y su testimonio a través de ayudar a los necesitados, porque de esa manera no solo muestra el amor de Jesucristo en su vida, sino que a la vez demuestra que ya no es como este mundo lleno de egoísmo e indolencia. En primer lugar, tenemos que recordar, y esto lo hacemos cada vez que podemos, que la palabra nos enseña que somos bendecidos para bendecir. En primer lugar, nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir. No se nos debe olvidar eso. No se nos bendice para que acumulemos y para que nos llenemos de satisfacción personal. Se nos bendice para que estemos bien, pero para que también ayudemos a los necesitados. Dios nos bendice a nosotros a través de nosotros bendecir a los demás. Es algo especial que sucede en la vida cristiana, y esto Dios lo estableció desde que fundó al pueblo de Israel. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando Dios llamó a Abraham y lo escogió para formar un pueblo, le dijo esto de una forma clara: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, nacimos para ser bendecidos y para ser bendición. Un cristiano no tiene que quejarse, no tiene que andar lamentándose de su vida ni de su pasado. Todo lo contrario, tiene que vivir satisfecho, con contentamiento y agradecido por lo que Dios le ha dado, y de tal manera muestra su agradecimiento que no solo piensa en los suyos, sino piensa en los demás y les tiende la mano. No hay mayor satisfacción, hermanos, que darle a los necesitados, que ver un corazón agradecido, que ha recibido, que alguien le ha tendido la mano, que alguien se ha olvidado del egoísmo y de la indolencia. Y eso es lo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Y Dios estableció lo que nosotros llamamos la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra cosecha. El que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Bueno, eso en la Biblia es una gran verdad que tenemos que practicarlo para verlo en la realidad. Cómo Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Los creyentes tenemos experiencia, los que hemos practicado esto, de que Dios nos bendice, de que Dios no se queda con nada, de que Dios está pendiente de nuestras actitudes y está pendiente de derramar sus bendiciones conforme Él lo ha establecido. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9, dice también en la Nueva Traducción Viviente: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo necesario, y habrá bastante de sobra. Repita conmigo: bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Yo siempre pongo el ejemplo de este país. Este país es un país que es bendecido porque es un país que bendice a otros países. Es un país generoso para dar.
El primer país que se levanta cuando hay una tragedia en cualquier parte del mundo es Estados Unidos y envía tremendas ayudas. Y una de las razones por las cuales este es un país bendecido, donde quiera que usted va hay producción, donde quiera que usted va a ver actividad industrial. Es un país que no para porque está bendecido, porque ha sido un país que ha sido de bendición para otros. No olvidemos que este país fue establecido en principios cristianos. Y si Dios nos trajo a nosotros, a este país, nos trajo para bendecirnos. Dios nos ha bendecido en este país. Y por eso es que nosotros debemos empezar a ver de una forma natural, bendecir a otros a través de lo que hemos recibido de Dios. Dios recompensa a los que son fieles y Dios bendice con abundancia a los que son generosos. De la misma manera que los que escasamente siembran, escasamente cosecharán. Pero aquel que es liberal para dar, para la obra de Dios, para dar para los necesitados, Dios derrama. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Leo la Nueva Traducción Viviente. A veces no leo la Nueva Traducción Viviente, pero he encontrado que algunas cosas las explica con un poquito de más claridad y por eso prefiero leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, den y recibirán. Den y recibirán. ¿Aló? Algunos piensan que doy y me voy a quedar sin nada. Doy y me va a hacer falta. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que van a tener que hacer espacio para que les quepa más. En el banco, en la bolsa, en la casa. ¿Aló? Hay otra versión, no sé si es en el libro de Deuteronomios, que dice que van a recibir por montones las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos. ¿Para qué? Para que estemos contentos, pero también para que seamos de bendición para otros. Dice, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esa es la ley de la siembra y la cosecha y lo que Dios estableció. Por supuesto, es un acto de fe. Es un acto de fe. No es una transacción comercial ni interesada. Porque cuando yo doy, no espero recibir nada. Pero Dios, que es justo, conoce mi corazón, conoce mis necesidades y Él se hace cargo de lo que me haga falta a mí. Los creyentes entonces somos bendecidos para que podamos bendecir a otros. Esa es la diferencia. El rico se enriquece y se llena de grosuras y de atenciones para sí mismo y no comparte. Cuando lo hace, probablemente lo hace con algún interés mezquino. Pero el Hijo de Dios da porque Dios ha sido bueno, porque está agradecido con Dios, porque Dios ha sido misericordia. Acuérdense que el tiempo que andaba en angustia buscando trabajo, aquel tiempo que sentía que no iba a ser porque no tenía ni para la renta, pero Dios de una forma maravillosa llegó a su vida y le demostró que usted no está solo, que Dios está con usted, que Dios no se olvida de los justos, ni se olvida de cumplir sus promesas. Por eso Él espera que reaccionemos de la misma manera, con una actitud misericordiosa y compasiva. Por supuesto que Dios nos bendice, primero para que seamos fieles con nuestros diezmos y luego con un esfuerzo generoso para los necesitados. Y eso es lo que hacemos. Somos fieles en lo que tenemos que contribuir para que la obra de Dios siga firmemente adelante. Pero en la medida de nuestra generosidad, Dios nos va bendiciendo más para que sigamos teniendo una vida digna, una vida honorable. ¿Aló? Mire, yo he visto el desarrollo de algunas familias de esta iglesia. He visto la bendición, cómo Dios los ha bendecido, cómo han prosperado.
Cuando yo vine a esta iglesia, muy pocos tenían vacaciones, porque se gasta en las vacaciones, porque no había costumbre de vacaciones. Ahora tengo que decirles, no se vayan muchos, no se vayan de vacaciones tan seguido, por favor. Ahora como que tengo que pararlos porque se mandan los hermanos, pero es porque están bendecidos. O sea, yo no puedo programar unas vacaciones si no tengo unos centavitos extra. Diga amén. Diga gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. En segundo lugar, la práctica de la compasión y la misericordia. Los cristianos no obramos para ganar el favor de Dios. Obramos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Obramos de agradecimiento porque Dios nos ha bendecido. No lo hacemos para ganar el favor de nadie o para ser reconocidos. Eso lo hacen los que buscan algo para sí mismos. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que nos hace ver la vida de una forma diferente y que nos impulsa a hacer el bien. Y el hacer el bien en nosotros no es ni siquiera un mérito, porque es algo que Dios preparó de antemano para que nosotros nos encamináramos. Como dice Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué bendición poderle serle fiel a Dios y poder cumplirle a Dios y ser obediente con Dios. Lo que Dios ya estableció, usted no tiene que andar buscando maneras de hacer las cosas. Ya Dios las preparó de antemano. Solo hay que obedecer su palabra y ponerla en práctica, y usted se va a conducir de la manera correcta. Por eso el apóstol Santiago nos desafía cuando dice: porque alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Santiago, aquellos teóricos, aquellos que solo le desean el bien a los demás, ¿verdad? Yo ya les confesé que parte de la razón por la cual surgió el Ministerio de Compasión y estos dos centros fue porque un día yo, orando por mis alimentos, le dije a Dios: gracias por estos alimentos. Ten misericordia de los necesitados. Provee para los necesitados. Pero el Espíritu vino a mi corazón y me hizo sentir: oras por los necesitados, pero ¿qué haces por ellos? Y ahí empecé a cambiar mi oración. Provee la forma. Cuando uno mira a estos niños con la alegría que comen un plato que tal vez nunca habían comido. ¿Sabe usted que algunos de estos niños no se comen toda la comida que se les da? Guardan para llevársela a sus hermanitos, para llevársela a sus padres, porque saben que ellos no tienen. Entonces, cuando uno mira esas caritas, los hermanos de Guatemala me pidieron si podían comprar unas bandejitas, ¿cómo se llaman? Tupperware. Bueno, unos guardadores de comida en español. Entonces, cuando alguien quiere guardar para llevar su casa, le dan uno de esos, porque la necesidad es grande. Aquí, hermanos, a veces damos las cosas por hecho. Nuestros hijos, perdón que lo diga, pero a veces desperdician la comida. El hijo llega a la mamá y le sirve: ya no me gusta, no quiero. ¿No quieres, mijito? ¿Y qué quieres que te haga, pues? ¿Verdad? Las mamás alcahuetas. Pero estos niños no se pueden dar ese lujo. Y de esta manera uno dice: vale la pena lo que estamos haciendo. Y por eso queremos ir más allá, un desarrollo más integral. Llevar a estos niños a una edad adulta, donde puedan no solo amar a Dios, sino que puedan ser ciudadanos de bien,
con buenos estudios, profesiones y trabajo. Ese es el propósito. Por eso les digo, estamos empezando nada más. El desafío es más grande y vienen cosas mayores. Pero lo que es de Dios, Dios lo va a bendecir. Y Dios nos va a bendecir para que sigamos siendo de bendición para ellos. Nadie de nosotros hace buenas obras para que lo pongan en un pedestal. Ningún creyente va a ser reconocido por su fe, por su fidelidad, por ayudar a los necesitados. No, la prensa, los medios de comunicación no están para eso. La iglesia va a salir el día que aquí haya un problema serio y que alguien falle, entonces ahí va a salir la iglesia con una cosa negativa. Pero lo bueno que hacemos no lo anuncian, ni nos van a dar las gracias, ni nos van a reconocer, pero hay alguien que está en los cielos, que no se olvida ni de nuestras ofrendas, ni de nuestras obras de amor, porque aún nuestras ofrendas están en su memoria. Bendito sea su nombre. Muchos religiosos hacen sacrificios y obras de caridad porque creen que es el medio para ganar el favor de Dios. La realidad es que nadie puede hacer nada para ganar el favor de Dios. El favor de Dios ha venido a nosotros por pura misericordia. Y debemos vivir agradecidos porque no somos dignos de la misericordia de Dios. Un cristiano que pudiendo ayudar a un necesitado es un creyente que no ha entendido el evangelio, que no ha aprendido a ser agradecido y que no tiene una claridad de lo que significa la fe cristiana. Yo lo he dicho, el evangelio llegó a nuestros países latinoamericanos porque misioneros de otros países, especialmente de este país, dejaron sus familias, dejaron todo, sus comodidades. Imagínense, nosotros, nuestro sueño es venir a Estados Unidos. Ellos dejaron Estados Unidos para irse a vivir a nuestros países, pero por ellos llegó el evangelio a nuestros países, porque se desprendieron de sus cosas para cumplir y obedecer la palabra de Dios. Y nosotros, producto de la obediencia de ellos, somos bendecidos ahora. Como no hemos nosotros demostrar también nuestro agradecimiento a Dios a través de enviar misioneros y a través de abrir obras en otros países. Yo les he dicho que nuestro próximo proyecto va a ser abrir una iglesia en la Ciudad de México. Se dice fácil, pero es algo difícil. México en general es difícil. Las obras que hemos abierto en México han costado sudor y lágrimas. Ha sido difícil. En la Ciudad de México es mucho más difícil todavía, pero no imposible para Dios. Y si nosotros queremos obedecer a Dios y lo que estamos haciendo es cumplir el mandato de Dios, Dios va a estar con nosotros y Él nos va a bendecir. Por eso es que amamos a los necesitados como amamos a los perdidos, porque los perdidos están muy necesitados, quizá no de bienes materiales, pero están necesitados de lo más importante, que es el amor de Jesucristo. Por eso trabajamos a través de los grupos familiares en alcanzar amigos para que puedan tener la experiencia de fe que nosotros hemos tenido. Por eso trabajamos también a través del Ministerio de Compasión para alcanzar a través del amor de Dios a otras personas necesitadas. Predicar el evangelio a los perdidos es compartir lo que uno es y lo que uno tiene, porque eso es lo que hace la diferencia. Compartir lo que uno es como cristiano, como nueva criatura, y lo que uno ha recibido de Dios. En tercer lugar, los centros de ayuda a niños pobres y desamparados que hemos abierto en Guatemala y en El Salvador.
Dios nos ha dado esta bendición para que todos podamos compartir en el ministerio de compasión. Dios nos ha permitido, no ha sido fácil. Pasamos muchos meses para poder empezar y poder hacerlo de la manera correcta. Ustedes saben todos los problemas que han habido en las instituciones de niños y los problemas que hay, las leyes que hay y la protección que hay. Es muy difícil, el día de hoy, muy difícil trabajar con niños. Todo es sospechoso, todo es controlado, aún en nuestros países, por las experiencias que han habido, es muy difícil trabajar con niños. Pero gracias a Dios hemos encontrado la manera de trabajar con ellos y poco a poco ir ayudándoles cada día más. Y Dios nos ha permitido establecernos en Guatemala y en El Salvador para poder ayudar al sector más necesitado, los más desvalidos, los más inocentes, los más desamparados, que son los niños. Porque a veces, independientemente de los niños de la calle, que son el sector más difícil y más marginal y el que más protegen los gobiernos a tal extremo que ya no dejan trabajar con niños de la calle por las experiencias negativas que han habido. Pero eso no quiere decir que no hayan niños desamparados. Hay niños que sus padres están en la cárcel. Hay niños que sus padres trabajan los 7 días fuera de donde viven y prácticamente los dejan solos. Algunos están con familiares. Unos niños comen quizá una vez al día. Algunos niños se los llevan a trabajar. Desde 5 años, 4 años de edad, ya los padres se los llevan a trabajar al campo. Se los llevan a sudar y hacer el mismo ejercicio y la misma fuerza que ellos hacen. Con un vaso de agua o con un vaso de limonada y 2 elotes es su comida de todo el día. Entonces, cuando uno ve estas condiciones, se da cuenta que no solo los niños de la calle, que hay otros niños que están en esa delicada situación. Niños que corren el riesgo de dedicarse a la delincuencia, porque desgraciadamente hay personas malas. El enemigo utiliza a otras personas que influencian a estos niños. Niños que de temprana edad empiezan a ser involucrados en el negocio de las drogas. Niños que están metidos en situaciones delicadas como las drogas, como el alcohol. Niños que teniendo casa, pero que siendo muy pobres, exploran posibilidades en la calle, quizá para ayudar a su familia, una manera de llevar dinero, y hacen cosas que los adultos les piden y que terminan siendo su perdición, su destrucción de esos niños. Por eso es que nuestro corazón debe ponerse a pensar que no es algo sencillo, no es solo simplemente darles una comidita. No, hay algo más profundo en este ministerio, y eso es lo que tenemos que pensar. Y que Dios pueda permitirnos crecer. Yo no tengo miedo de que este ministerio crezca. Yo no tengo miedo de que este ministerio necesite más dinero, porque sé que está en el corazón de Dios. Por eso hemos empezado con lo básico, que es darles una alimentación. Quizá más adelante sea algo más, pero queremos atenderlos de manera integral, empezar a cuidar de cada uno de ellos en todos sus aspectos, para que ellos puedan, cuando menos, aspirar a una vida mejor y ayudar a su familia, porque no podemos hacer todo. Pues, a veces tanta la necesidad. En Guatemala conocimos a una madre que tiene 3 mellizas, se dice, trillizos. 3 niñitas y ella solita, y hace un esfuerzo tremendo solo para llevarlos al centro. Y uno dice, bueno, dan ganas de traerse a la mamá también y ayudarle, porque es tanta la necesidad. Pero tenemos que tener claridad de qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar para hacerlo bien. No podemos pretender hacer más de lo que podemos, porque entonces no lo vamos a hacer bien. Pero de una manera ordenada y progresivamente vamos a ir pudiendo ayudar cada vez más a estos niños. Estos niños reciben el mensaje de la palabra de Dios, algunos por primera vez,
algunos por primera vez, porque una de las indicaciones que hemos dado es que busquen niños que no son cristianos. Busquen niños. ¿Por qué? Yo les voy a decir algo. Si yo voy a una iglesia en El Salvador, en Guatemala, en México, a una iglesia cristiana, pues todos los papás van a querer que sus niños entren al programa. Pero déjeme decirle algo. Una iglesia que enseña la palabra, los padres progresan y los niños mejoran también con ellos. Se supone que para eso es el evangelio. Entonces vamos a atender mejor a amigos, a personas que no conocen al Señor, porque ahí vamos a cubrir dos cosas. Primero les vamos a enseñar a conocer a Dios, a recibir a Jesucristo como su Salvador, y luego les vamos a ayudar integralmente en su desarrollo. Y entonces, como les decía, ahorita como el primer proyecto piloto es el de Guatemala, estamos ahorita en la búsqueda de una casa. Esto va a implicar más responsabilidad, más gastos, más recursos, más seguridad y todo lo que sea necesario para que este centro funcione bien. Y vamos a seguir necesitando su ayuda. Tenemos la bendición que al día de hoy tenemos 3 iglesias que nos están ayudando con una cuota mensual para estos ministerios. Damos gracias a Dios por estos pastores sensibles que han sabido captar la misión. Hemos tenido la bendición que algunos de ustedes han conseguido donaciones con sus patrones. Si usted no lo ha conseguido, lo puede hacer. Si usted le presenta, tenemos el material, tenemos videos, tenemos lo que sea necesario. Si usted le presenta eso a su patrón, usted puede ver que ellos van a ser sensibles y alguna ayuda van a dar, aunque sea una ayuda única, ¿verdad? Pero también queremos pedirle a aquellos que no lo están haciendo, si usted no asiste a una célula, si usted no da una ofrenda especial para el Ministerio de Compasión en su grupo al que usted asiste, estamos pidiéndole que lo haga, porque esto va a crecer. Esto va a necesitar más ayuda. En El Salvador ahorita la necesidad es que todo ha subido. Todo ha subido y al presupuesto inicial que se hizo no alcanza. Entonces, ¿nos vamos a olvidar de ellos? ¿Los vamos a abandonar? ¿O vamos a pedirle a los que no han ayudado que hagan todo lo que puedan para que estos ministerios sigan adelante y que podamos bendecir a estos niños? Ayer en el reporte que daba mi esposa escuchábamos que el 36% de la población salvadoreña vive en estado de pobreza. La situación es difícil. La gente anda muy feliz porque la seguridad han ganado mucho en eso. Pero el problema económico en El Salvador está siendo serio, muy serio. Y allí es donde nosotros decimos, bueno, les vamos a seguir ayudando o vamos a dejarlos abandonados. Por eso acudimos a la iglesia, a cada uno de ustedes, para que pueda mostrar que vive un evangelio de misericordia y de compasión, que es el ministerio que vivió Jesucristo y que enseñó Jesucristo. Él mismo nos da un tremendo ejemplo y una tremenda enseñanza en el libro de Mateo, cuando habla de los acontecimientos finales y de qué es lo que va Él a decirnos en el momento en que estemos ante su presencia. Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40, dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que estamos haciendo no es en vano, está en el corazón de Dios. Vale la pena, vale la pena. Si tú dabas una ofrenda mínima en el grupo familiar, haz el esfuerzo de duplicarla por lo menos, porque todo el dinero de los grupos familiares se va a la cuenta del Ministerio de Compasión. Nosotros tenemos una cuenta separada, la iglesia y el Ministerio de Compasión, porque este ministerio va a requerir un esfuerzo extraordinario. Por eso estamos agradecidos con todos aquellos hermanos que están identificados, con los niños. Muchos niños de la iglesia son felices cuando dan, porque saben que va para otros niños necesitados. El padre debe enseñarle al hijo. Los líderes están instruidos para que cuando recojan la ofrenda hagan énfasis y les digan que ese dinero va para el Ministerio de Compasión, para otros niños. Por eso también hemos programado este viaje misionero, para que algunos miembros de la iglesia puedan ir al lugar y puedan ver y participar en este trabajo que se está haciendo con los niños. Va a ser una bendición. Ya dicho sea de paso, ya se llenó el cupo. Ya no pueden ir más, pero ya los que ayer incluso apuntamos a 2, que con ellos se llenó el grupo. Damos gracias a Dios por ello, y de esta manera vamos a tener una experiencia en la cual vamos a ver lo que se está haciendo, y vamos a pedirle a los hermanos que motiven al resto de la iglesia. Queremos decirles que los sobres de la iglesia, tanto los sobres generales como los sobres el sobre general donde damos los diezmos, tiene también una parte que dice Ministerio de Compasión. Si siente en su corazón dar una cantidad mensual o semanal o como pueda, es bienvenido. Lo necesitamos y va a ser de gran bendición. Los sobres para los grupos familiares también tienen ofrenda para Ministerio de Compasión, donación especial para Ministerio de Compasión. De esta manera usted se puede involucrar de una forma directa y Dios lo va a bendecir y Dios le va a multiplicar, porque Dios no se queda con nada. Y de esa manera nosotros vamos a poder seguir desarrollando este ministerio, predicando el evangelio, abriendo nuevas obras, para que Dios siga siendo conocido y que el evangelio que predica la iglesia La Puerta Abierta sea un evangelio de misericordia y de compasión. Póngase de pie.